Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo. Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Son las 13 horas en punto de este martes 19 de noviembre del año 2019. Muy gentiles por estar en la plataforma de Comunicadores MX a través de este espacio de análisis. Tenemos una temperatura de 16 grados centígrados aquí en la ciudad de Metepec. Los amaneceres, como es normal aquí en el Valle de Toluca, son bastante fríos. Andamos rondando entre lo que es la zona, por ejemplo, le digo, de Calimaya y Toluca, hay una diferencia como de 5 grados centígrados. Entonces, en Toluca amanecen con 11, 12 grados, de este lado amanecemos a 7 grados centígrados, bastante frío con mucha neblina, pero también maravilloso ese clima cuando se disfruta. La humedad está alta en el 60% aproximadamente. Nos vamos a ir rápidamente con Eduardo Alonso por lo acontecido el día de ayer en la carretera que va hacia Pachuca y que está a la altura, la carretera federal que está a la altura de Ecatepec, donde se ha dado un choque impresionante con una cantidad de muertos, 13 muertos, es la última nota que tenemos. Y habría que ver ahí y amarrar responsabilidades, porque pues se supone que tendría que haber mucho mayor vigilancia en las carreteras y a mí me parece que después de 11 meses que se va a cumplir con la cuarta transformación, me parece que el tema de la responsabilidad y la prevención en las carreteras está igual o peor que en los otros dos sexenios. Es decir, la vigilancia, no voy a decir que es nula, pero donde están robando la mayoría de los federales. Siguen con las mismas pautas de comportamiento y no es porque nos dé la gana decirlo, sino irlos a grabar hoy, a fotografiar, también es de alto riesgo. Cualquier tipo de estos, desfasado, va uno y los graba y es capaz de disparar y después decir que el que lo estaba fotografiando trae algo y por eso le disparó, ¿verdad? Así están las cosas en el país con tal de quitarse responsabilidades. Eduardo Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Desafortunadamente, pues el accidente registrado la noche de ayer en la carretera México-Pachuca, a la altura del kilómetro 16 más 300, pues el saldo es de 13 personas que han perdido la vida, de las cuales 11 fueron en el lugar y 2 más que fueron trasladadas a salas de urgencia de hospitales. Ahí, desafortunadamente, pues sus signos vitales ya no pudieron reanimarse. También la cifra va de 19 personas lesionadas que están en diferentes hospitales de la Ciudad de México y del mismo Estado de México. Estamos hablando del Hospital José María Rodríguez en Ecatepec, también del Hospital General de las Américas en Ecatepec, también del Hospital General de IMSS, la zona 68, Tultepec, otro hospital también del IMSS, la clínica o el Hospital General número 76 que está en Jalostoc. Bueno, en estas salas de urgencia y en estos hospitales fueron llevadas las personas lesionadas, que no son pocas. Y bien lo mencionas, da a conocer hace pocos minutos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esta que encabeza Alejandro Gómez Sánchez, que hasta el día de ayer y hoy por la mañana no se había presentado a ningún responsable de los 3 camiones que habían sido, que estarían involucrados en el accidente, camiones por supuesto de pasajeros, pero hace pocos minutos acaba de emitir un comunicado donde precisa que el operador, presumiblemente, subrayo, presumiblemente que desencadenó el accidente porque invadió el acotamiento
y golpeó a un otro camión, y a su vez este camión golpeó a otro camión que estaban haciendo ahí labores de ascenso y descenso de los pasajeros. Pues este operador ya está detenido. Dejamos correr el video en producción de cómo lo precisó el fiscal general de justicia hace unos momentos. Tenemos lamentablemente un accidente de tránsito. Digo lamentable porque desgraciadamente tuvimos 13 personas que perdieron la vida, entre ellas un niño de apenas entre 3 y 4 años de edad. Ya algunos de ellos han sido identificados por sus familiares y se está haciendo la devolución, la entrega de los cuerpos correspondientes. Tenemos 29 personas lesionadas, 19 hombres y 10 mujeres. Han sido trasladados a diversos hospitales, tanto del Estado de México y algunos también de la Ciudad de México. Y bueno, pues es evidentemente un accidente lamentable. Ya se logró la detención de uno de los choferes, aparentemente el chofer que fue el que impactó a los otros dos vehículos, el que impactó por atrás a los otros dos vehículos. En principio los 3 conductores pues huyeron del lugar de los hechos, ya se logró la detención de uno de ellos. ¿Cuántas carpetas hay por eso? A ver, tenemos una carpeta propiamente por el incidente, por el accidente en general, pero evidentemente hay carpetas que se llaman carpetas relacionadas, que se abren por cada uno de los, de las personas que fallecieron o de los lesionados que están siendo atendidos en los hospitales correspondientes. Los conductores que se estarían... Son 3 conductores, como he señalado, 2 que se dieron a la fuga, 1 que se había dado la fuga, pero ya se logró su detención. Y bueno, pues seguiremos trabajando. Ya la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos está apoyando igualmente con la atención de las víctimas. Bueno, pues ya escuchamos lo que dijo el fiscal del Estado de México, Eduardo. A mí me parece que no solamente ahora, sino van a seguir los problemas en el Estado de México, en el país, con este tipo de accidentes, pero sobre todo en la parte tan poblada, que es el centro del país, esta carretera, que además, bueno, tiene una circulación impresionante. Pero una pregunta seria, Eduardo, fue puente, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿dónde está la federal previniendo el que no se estacionen en el acotamiento, que no estén subiendo pasajeros por cualquier lugar? Es decir, ¿dónde están las medidas en donde de repente en los puentes tú veías, en estas fechas, veías que una patrulla iba adelante controlando que no circularan a más de 90 kilómetros por hora, ni autos ni camiones, ¿no? Eso me parece que se ha venido perdiendo. La otra es, Eduardo, a ver, en el Estado de México, en vista de la mafia que hay dentro del transporte, empezando por los propios exgobernadores, exsecretarios del transporte y todos los involucrados, inspectores y lo que tú quieras, Eduardo, el transporte en el Estado de México sigue siendo no de tercero, de cuarto mundo para la clase de políticos presumidos y chocantes que se tienen aquí en el Estado de México, del privilegiadísimo Grupo Atlacomulco, ¿sí? En donde están más que involucrados en el hecho de, si tú ves ese tipo de camión, yo creo que se le voló la trompa al camión, pero es un tipo de camión como los chimecos de hace años, ¿sí? El tamaño, ¿sí? A ver, la pregunta es, ¿ese tipo de camiones tienen que circular y son para carreteras o son para ciudad? Son para ciudad, si le preguntamos a los especialistas. Entonces, eso es la corrupción que viene desde el gobernador, que no pone orden, siguiéndole por su secretario de Comunicaciones, y la bola de corruptos que hay en el Estado de México. Y va a seguir muriendo gente, y este fiscal, como se llame, o el anterior o el que le sigue, van a seguir contando muertas en feminicidios, van a seguir contando muertos por este tipo de accidentes y nadie va a poner remedio. La misma historia, ay, se fugó el chofer y también el otro, y ya agarramos uno, y ya vamos a abrir una carpeta. Y son las mismas historias que tenemos hace 10, 20, 30 años y nada cambia. Siguen circulando en este país, es el único país donde siguen circulando los trailers con doble cabina, con doble carga. Sí, Luis, el origen de todo esto, yo supongo, desde mi óptica, es precisamente todo lo que tiene que ver con la supervisión, la capacitación por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México hacia los operadores. Recordar que en el Estado de México el padrón de transporte público de pasajeros ronda del orden de 180,000 unidades, Luis,
de las cuales 120,000 son taxis y el resto son unidades de transporte masivo, es decir, camiones que operan en el Estado de México. Digamos, estamos hablando de... Pero es la misma historia, Eduardo, me estás diciendo lo mismo. Que todos los días trabajan atrás de un volante y manejando, por y eso. si hay un esquema de supervisión de que estén bien capacitados, digamos, que todo lo que ello implica, Luis, pues a partir de ahí supongo yo que habrá una eficacia al momento de estar conduciendo la unidad. Pero como eso no sucede, pues el origen es eso, la supervisión por como parte eso de la no sucede, pero que está monitoreando esto que me estás diciendo, este si es que me escuchas, si es esto que me estás diciendo, Eduardo, es lo mismo que escucho en 1994, en 1985, en el 2015 y hoy en el 2019, Eduardo, que si la supervisión y que son puras mentiras, y la creación del Instituto del Transporte y secretarios del transporte improvisados que llegan. ¿Cuántos secretarios ha habido? ¿No estuvo Isidro Pastor? Dime Isidro Pastor qué sabe de transporte, dime Raimundo Martínez qué sabe de transporte, dime los de Montiel, los de Peña qué sabían de transporte, nada. Nada, son parte de un gabinete de amigos que se nombran los unos con los otros y se acabó. La gente no les interesa. Mira, déjame compartir algo y lo ponemos en un momento. Si quieres seguirnos narrando lo acontecido, los muertos, que es muy triste, y me pongo en esta posición. Pues nada más apuntarte, dice que hay una comisión estatal de atención a víctimas y da a conocer exactamente hace unos 30, 25 minutos que está asesorando jurídicamente, psicológicamente, también desde el ámbito de trabajo social a los familiares de las víctimas, a los que perdieron la vida y a los que están lesionados. También dice que si en dado caso que se requiera hay apoyo para servicios funerarios, lo estará haciendo. Esto es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México, por supuesto, y pues de cierta manera ahí trata de dar a conocer que se están haciendo acciones en lo que le corresponde a esta comisión, que es estar atendiendo a los familiares de las víctimas y a las mismas víctimas en aquellos casos donde resultaron lesionados. Pues sí, ya van, esos son los curitas de siempre, Eduardo, ¿no? Sí. Son los curitas de siempre. Ay, lástima que se me perdió algo que me hicieron llegar y que les quería compartir. Sí, pero digo, ahora sí que desde el ámbito de la sociedad no queda otra más que pues estar exigiendo, ¿no?, que haya esquemas de supervisión eficaces para que todos los operadores que están atrás del volante y que van a estar, digamos, el 80% de la población mexiquense se mueve en transporte público de pasajeros masivo, y pues no queda otra más que exigir, ¿no?, que estén con un monitoreo permanente en lo que tiene que ver con los operadores, porque digamos, así como hemos visto mucha información de este accidente, todo parece indicar que pues fue una situación del operador, que por cierto ya está detenido, que lo acaba de dar a conocer el fiscal, ¿no?, el video que pasamos, ya está detenido. La carretera es federal. Sí, pero recordad, Luis, que todos, pues prácticamente los que van de transporte público de la Ciudad de México hacia todo el Valle de México, pues, corresponden a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, y es un teotihuacano, es de la empresa de teotihuacanos, en la unidad, 2 de las unidades involucradas. ¿Y quién previene la carretera federal? Pues la federal. Sí, la Policía Federal, pero tú imagínate circulando en esas carreteras de México-Querétaro, de México-Pachuca, de México-Puebla, pues sin temor a equivocarme, todos los días habrá circulando ahí del orden de unos 30,000 unidades, Luis. Imposible que pongas una patrulla atrás o en sitios estratégicos, no te da, sí, pues, matemáticamente no te da. Lo que sí te da es sentar a los operadores de una empresa por parte de las autoridades de ramo, Secretaría de Movilidad, estar permanentemente haciendo supervisiones de los operadores, que no vengan drogados, que no vengan cansados, que no vengan alcoholizados, y ahí sí te da, porque digamos, llegan, toman la unidad, fíjate que yo pienso que es al revés. Servicio. Y si tú tienes un dispositivo ahí de estar checando permanentemente, aleatoriamente, digamos, a los operadores, pues sí te da para que de cierta manera como autoridad te hagas presente. Yo pienso al revés, Eduardo. Respeto tu punto de vista, pero yo pienso totalmente al revés. A mí me parece que puedes dar capacitación, nada más déjame ponerlo en estos términos sin el afán de ofender a nadie. Tú los puedes capacitar, sí, pues está muy bien el curso, nada más que el dueño le sigue diciendo tienes que llegar primero, porque tienes que cobrar por tantos boletos y por tantos viajes, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién tiene que regular la velocidad de los autobuses? ¿Quién tiene que vigilar? Tú me dices, no da. ¿Tú crees que en este país no hay
para tener las suficientes patrullas federales para cuidar y en puentes como el que hubo este fin de semana? ¿Tú crees que no puedes tener helicópteros arriba que estén vigilando la velocidad de los autos o estén diciendo que haya prevención? ¿Tú crees que no se puede operar eso en este país con tanto dinero que hay, con tantos helicópteros? En lugar de tener los helicópteros en el helipuerto de Toluca esperando a los secretaritos de aquí de Del Mazo a ver a dónde los pasean, ¿por qué no se usan esos helicópteros precisamente para apoyar a la Policía Federal o las carreteras federales donde circula transporte mexiquense para controlar la velocidad? Se trata de controlar la velocidad y se trata de controlar a los individuos que manejan. Les puedes dar 1000 cursos, pero como los empresarios, pregúntale las condiciones en que trabajan los operadores, Eduardo. Ese es el gran problema, que siguen cobrando por boleto, que siguen cobrando por vuelta. Entonces los tipos rebasan y van y suben, y además en camiones que no tendrían que circular en esas carreteras. A ver, Eduardo, el tema de los colectivos. En un Suru, ¿cuándo pensaste que se iban a subir 6 personas para circular en las carreteras del Estado de México? Y es la misma historia. A ver, ¿dónde está el transporte que se requiere en las carreteras del Estado de México? No hay por la mafia del transporte que hay en el Estado de México. Y es la misma historia, perdóname, pero hace ya tantos años que vengo viendo esto, que termina uno aburrido de las mismas tonterías que sale un servidor público a querer expresar en lugar. ¿Dónde está la prevención en este país? Y en épocas de puentes, ¿dónde está? A mí me ha tocado, viniendo de algún lugar, donde la patrulla se te pone adelante y te está controlando 1000 automóviles. Ya te dice, en ese sentido, lo interesante será, al margen de lo que diga el peritaje, digamos, que seguramente se hará, y supongo se hará a profundidad, la Secretaría de Movilidad, ya sea la estatal o incluso la federal, qué sanción estará imponiendo a la empresa que está involucrada en este tipo de siniestros. Ahí va a estar muy, muy interesante, a ver de qué tamaño es la sanción, en dado caso que se confirme que la causa del accidente puede estar encadenada por el operador. Yo lo que pienso es que no les interesa a la gente. Y mañana puede haber otro accidente igual y va a salir el fiscal a platicar otros muertos. Y no estuvo operativa la federal porque tampoco era puente. Entonces, si estamos viendo a la mayoría de los federales robando en las carreteras todavía, pues entonces ¿dónde está el cambio sustancial que se requiere en el país para prevenir, evitar? Si tú ves que un autobús como ese, que además no tiene las características para circular, lo ves circulando a alta velocidad, pues te sale la federal o el helicóptero y te dice, a ver, contrólate, y ya preveniste. Maravilloso, ya preveniste. Si tuviésemos, porque hay con qué las cámaras, los semáforos preventivos en las carreteras, donde estuvieran prendiendo en época de los puentes, el amarillo, para que bajes la velocidad. Estos individuos les vale, tienen inconsciencia de la responsabilidad de los demás y ve lo que hacen. Las familias hoy, ¿cuántos muertos van? ¿13? 13. Habría que preguntarles cómo están ellos, ¿verdad? El bebé y todas estas. Pero bueno, es lo de México. Es lo de México. Sucede en otros lugares, nada más que en México, bueno, sucede mucho más seguido que en otros lugares. También, por falta de prevención. Yo insisto, este es un problema de falta de prevención, falta de trabajo de la federal. Así tal cual. Y mira que hay muchas patrullas, Eduardo. Cuando tú vas camino a cualquier carretera, te encuentras, por ejemplo, en la de Puebla, te encuentras después de la primera caseta, te encuentras estacionadas 20 federales ahí, comiendo el mole poblano, hay 20 federales. Te vas a la de Acapulco y te los encuentras igual estacionados, 25 patrullas sin trabajar, a la hora les está dando el sol. O no vayan a gastar más gasolina porque pues, tienen que robar para comprar gasolina porque no les dan tampoco. Entonces, bueno, en un país así de jodido en términos de prevención, bueno, pues esto es el resultado. Este es el resultado, tal cual. Y para mí no hay excusa, ¿eh? Esto es una enorme responsabilidad. Si hubiese la manera de demandar a la Policía Federal de Caminos, y así se llama todavía, porque cada vez que hay un sexenio le cambian de nombre, si hubiese la posibilidad de demandar por irresponsabilidad, por omisión al gobierno federal, pues que lo demandaran. Ojalá hubiese la manera que salieran un buffet
jurídico a decir, a ver, ahí les va con todo por su irresponsabilidad. ¿A qué hora le tocaba estar a una patrulla federal? ¿A qué hora le tocaba estar a la otra? ¿Era puente? ¿Por qué no hubo esto? Hay todos los argumentos para poner en orden al gobierno federal en ese aspecto, desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Respeto el tuyo, pero a mí me parece que las soluciones son castigos severísimos a los federales por no estar haciendo su trabajo. ¿Hay alguien que nos pueda decir a qué distancia estaba la patrulla federal más cercana? ¿O ya nada más llegaron después a contar muertos como acostumbran también? Y si los ven medio vivos, oiga, no va a ayudar a dar primeros auxilios. No, ese no es mi trabajo, señor. Oiga, pero ayúdeme. Ese no es mi trabajo. Yo no soy paramédico. Y me ha tocado, y te lo puedo narrar como lo narré en el 98, 99, un accidente terrible que me tocó en la carretera, en la autopista México a Acapulco, terrible, donde fui el primero en llegar a dar auxilios porque adelante de mí se había volteado un Audi que iba a 200 kilómetros por hora y sin cinturón. Tengo guardado de recuerdo un reloj de varias cosas que pasaron, ya para no alargarme. Y cuando le dije a un federal, cuando llegó, ayúdeme con él, no, ese no es mi trabajo. Tráigame el agua, no es mi trabajo, así me dijo. Y como esa, pues me ha tocado vivir varias, Eduardo. No lo platico por agarrar el primer plano, sino una realidad muy triste con la que estamos conviviendo. Muy triste, mucho, muy triste. En fin, ya lo pagó la gente, ¿no? 13 muertos por un imbécil que pensó que traía un Ferrari cuando es un chimeco, un camión viejo que no es para una carretera de ese tipo. Pues yo cuando vi las fotos, lo primero que dije, un camión así circulando a 100, 120, con 30 pasajeros arriba, ¿cómo crees que va a tener estabilidad, Eduardo? Pues ¿cuándo? Y más si lo mueves a 110 o 120 kilómetros, ya le checaron las llantas, traía bien los frenos. No, pero ¿tú crees que al secretario del Transporte aquí en el Estado de México le puede estar preocupando algo? Pues si no se murió su familia, ni chocó él, ¿cuál es el problema? Es el populacho el que se muere, ¿no? Es el populacho el que ven ese tipo de camiones. A ese tipo de gente no les interesa. Ay, pues ya se murió. Ay, sí, vamos a colaborar con la funeraria. Hombre, no se van a quedar pobres por hacer eso. A ver cómo les regresan las vidas. Ahí está lo complicado y la tragedia que hay en las familias. La tragedia que hay en las familias, ¿no? Y además, la otra, se escaparon los otros. Ahí está la capacitación. Los abogados, los que son socios y cómplices de las líneas de camiones, Eduardo, capacitan a los choferes para decirle, y si sales vivo, te brincas y te largas y te vas. Se acabó y te desapareces. Nosotros aquí te defendemos. ¿Cuánto es del accidente? 50,000 pesos. Pues se lo ganan en un día los dueños de los camiones. Les vale la gente. Que se suban, órale, vámonos. El chiste es meterse plata. Esa es la realidad con la que convivimos, diría yo, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Algo más, Eduardo? Pues nos mantenemos pendientes, Luis, sobre todo el proceso jurídico que llevará el chofer de los tres. Uno está detenido, el principal, y vamos a ver qué es lo que está determinando el Ministerio Público y qué causa le da. Muy bien, gracias, Eduardo, por el reporte. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes. Son las 13:22. Déjeme ir con Susana Neri, muchas gracias. Raúl Ortiz, saludos, estimado Raúl. Verónica Guevara Molina también, saludos. Thor Gil, gracias. Víctor Ruiz, Sara García Robles dice, hola, saludos aquí presente, gracias. Sara Alberto Romero dice, lamentablemente tienes razón, Luis Veneranda, gracias. Adrián Escandón, Enrique García también, muchas gracias. Que si uno se molesta, pues claro que se tiene uno que molestar, pues sí, es la misma historia, es la mismísima historia cada año, con 1, 2, 3, 4, 5 accidentes similares en el Estado de México, y a estos tipos no les interesa hacer ningún cambio sustancial. Ay, es que vamos con el diputado que ahora es el presidente de la Comisión del Transporte, y no pasa nada. Si mañana se tuviese que tomar cartas en el asunto y sacar de circulación al transporte pésimo que hay en el Estado de México, quedaría fuera de circulación el 80%. ¿Y qué hacen? ¿A quién van a meter para que transporte a toda la gente a su trabajo? ¿Qué va a pasar en la carretera Toluca-Tenango, donde desde hace 50 años o hace 30 años tendría que haber un tren rápido?
una línea del metro que uniera a Toluca o a Metepec hasta Tenango. Qué feliz serías, Rafa. Qué felices seríamos decir, pero ¿lo hay? No, no hay. Bueno, ni pavimentada está la carretera. Hoy les importa como pocas ocasiones, ¿eh? Les importa nada, porque ese tipo de carreteras están dentro de los grandes negocios que hizo Luis Videgaray aquí con el gobierno de Montiel, con el de Peña, con el de Rubiel, de los famosos proyectos de prestación de servicios. Entonces, los que tienen concesionadas esas carreteras para mantenimiento, se la pasan el mantenimiento y ya sabe usted por dónde. ¿Quién los sanciona? Pues nadie, porque son amigos, son los amigos de Ruiz Esparza. Cuando era secretario de aquí y luego se hizo secretario federal, se sacó la superlotería también, Ruiz Esparza. Tienen años circulando los famosos colectivos en unos surus subiendo 6 o 7 personas, 4 atrás, el chofer y a veces 2 adelante, ¿sí o no, Rafa? ¿Quién le ha puesto remedio? ¿Cuándo han metido un tipo de transporte para esa carretera? Pongo una como ejemplo. Si la gente de la zona oriente, Chimalhuacán, Ecatepec, Nesa, Mecameca, se dedicara a narrar cómo la viven, bueno, la semana pasada que fui a Nezahualcóyotl se me cayó la cara también así de en las orillas y lo que contacta con Chimalhuacán, con Chicoloapan. La ley se acabó, no existe ley. Cada quien hace lo que se le pega a su regalada gana en este país, en ese tema, en casi todos lados. Le platiqué el tema de la calle de López en el centro de la Ciudad de México. Decir eso es un desmadre, es decir, nada, en comparación a la realidad. Si uno llega y dice, ay no, qué relajo, ¿verdad? Bueno, la palabra relajo y desmadre es nada ante lo que sucede ahí. ¿Quién pone orden? Nadie. No les interesa poner orden. No hay policía, nada. Cada quien hace lo que quiere. Así como, y la realidad es, estoy buscando algo que me enviaron de qué tanto les interesamos a los, ¿quién me lo envió? Bueno, ahorita en la pausa checo. ¿Qué tanto les interesamos a quienes gobiernan en la realidad? Pues nada. Seguirles diciendo, oye, y aquí en el Estado de México, no, bueno. Está Alfredo del Mazo III. Pues, ¿cómo cree que le va a preocupar a esa gente? Hombre, pero ni por aquí. Ya llegó, ya se cumplió la meta. Llegó el nieto del primero, entonces lo demás es lo de menos. Que pase lo que pase, no le incomoda nada, no le asusta nada, no le pesa nada, ni tiene compromiso. El 15 de septiembre, cuando tomó el poder y le dieron el nombramiento y todo esto, ese día, ojalá recuperara yo el audio de cuando transmitía por Capital, en aquel entonces, ojalá recuperáramos el audio, y lo dije, y seguramente se enojaron mucho, muchísimo. ¿Te acordarás, Ale? Tú estabas ahí. Y lo dije. 40 minutos estuve diciendo que este señor no le importaba nada, no tenía compromiso con nadie ni exigencia de nada, aunque llegara la oposición, la reoposición y los que se inventan como izquierdos, estas cosas, no le interesa nada. Es un tema de aquí, de poder, de ego, de ambición. Lo demás, ahí trae su agenda, su chiquiagenda con sus tarjetitas, igual que el otro, entregando pollitos y lentes y bicicletas Ávila, ¿no? También. Mientras el dinero desaparece y se invierte afuera de este país. Comodísimo. No les interesa nada a la gente, la población en general. Julio Requena, gracias por estar con nosotros. Angie Telles, Jorge Díaz Galindo, Enrique García, ya los mencioné. Las 13 horas con 28 minutos. Oiga, y si no tengo la razón, pues están bienvenidos. Quien quiera que nos echemos un pollito, ¿qué quieren que platiquemos de los más recientes 25 años y la tragedia que hay en el Estado de México con tener esa clase de gobernantes? Que es que gobernantes, cuando quieran, aquí hay la réplica, en automático, en el tiempo que quieran también. Vamos con una pausa y regresamos.
La diputada Karina Labastida Sotelo expresó su intención de que en el actual periodo de sesiones la 60ª legislatura apruebe la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. La presidenta de la Comisión Legislativa Especial para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición explicó que el objetivo de estos trabajos es hacer que este ordenamiento sea una realidad para el Estado de México y que sea una ley marco para otros estados de la República, buscando que sea aprobada antes de que concluya el periodo de sesiones actual, es decir, antes del 15 de diciembre. La propuesta de ley fue presentada por la legisladora ante el Pleno el pasado 21 de marzo y fue nutrida durante la mesa de trabajo realizada el 14 de mayo, tarea que continuó durante esta reunión. Son las 13 horas ya con 31 minutos. Agradezco a la alcaldesa de Amanalco de Becerra, Emma Guadarrama Colín, que nos tome esta comunicación. Emma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emma Colín Guadarrama, a sus órdenes. Así es, Emma Colín Guadarrama. Es que aquí estaba al revés, pero lo aclaro, no Emma Colín Guadarrama, tal cual. Oiga, Emma, se supone que el día de ayer tendría que haber dejado el cargo, pero ya hubo una negociación sustancial, entiendo, con Gobierno del Estado y también con Telmex. Sí había una fecha que era para el día de ayer. Sí. Sin embargo, con la Cámara de Diputados se logró detener momentáneamente el tema de la destitución, pero eso no quita ningún no retira la demanda ni libera de la responsabilidad. Solamente son unos días en lo que se logra un acuerdo entre el gobierno del estado, municipio y Telmex. En la época en que llegó a gobernar ahí Gerardo Colín Guadarrama fue cuando se dio esta situación de que se demanda a Telmex, gana el ayuntamiento, se da una fianza por 20 millones, tengo entendido. Sí, la situación fue que en 2011 el municipio demandó a Telmex por el uso de suelo, el uso de sus vías, sí, colocación de postes, antenas, etcétera, los servicios que presta la telefonía. A partir de ahí, Telmex se vio obligado a depositar una fianza de 20 millones
556,000 pesos, pero ganó la demanda. Sin embargo, el dinero fue retirado antes de que se concluyera con el juicio, y eso llevó a que Telmex contrademandara al municipio. En 2012, cuando el expresidente deja el cargo y lo asume el presidente, el maestro Rafael Mercado, no se le da el seguimiento correcto a esa demanda. Sí. No hizo incluso ante el OSEM las observaciones pertinentes, no se le dio seguimiento, por lo tanto la demanda continuó. Recibe el ingeniero Raúl Quintero Bustamante en 2015 y también no se le da solución al tema. Esto conlleva que cuando a mí me entregan la administración, el día 2 de enero llega una resolutoria bueno, ya no había reversa, se había perdido el caso y había que hacer la devolución, pero ahora ya no de 20,200,000 como en un principio fue, sino de 51,305,000 centavos. Oiga, el sí. día viernes tuvimos una charla con el jurídico de Telmex en la Ciudad de México. Sí. Y ahí de manera económica, de manera verbal, nos dicen que ya no son 51,305,000, ahora ya rebasan los 56 millones de pesos. Oiga. Y que ahora pues estamos, bueno, no nos presentó nosotros le pedimos, le ofertamos pagar la suerte principal con el gobierno del estado, comprometiendo al gobierno del estado de alguna forma para que sean ellos los que cubran este adeudo, ya toda vez que el municipio recibe muy poco recurso. Sí. No contamos con la solvencia económica para pagar. De verdad, lastimaríamos mucho el progreso de nuestro municipio, ya que es un municipio con solamente 24,000 habitantes. Sí. Y el recurso que llega al mismo pues es muy poco. Oiga, Emma, ¿y quién retiró, o lo voy a decir así porque el dinero no apareció, quién se robó el dinero en aquel entonces? Yo no puedo usar la palabra robó, porque se supone que el OSFEM hizo una revisión y el dinero fue justificado. Sin embargo, yo lo que sí pediría es que se hiciera un nuevo análisis, una nueva revisión, para estar seguros de que ese dinero, los 20 millones y cacho, que realmente se aplicaron en un beneficio al municipio, pero hasta la fecha no hemos encontrado evidencia de que así haya sido. La hermana de Gerardo Colín, María Mercedes Colín Guadarrama, dice que según su memoria, ese dinero se invirtió en obra pública. ¿Le consta a ella y le consta a usted de que se haya invertido, o le consta a los FEMS que haya sido así? Yo no confiaría en la memoria, confío en los documentos. Si ellos comprueban que así fue, pues entonces estarán libres de culpa. ¿Y el OSFEN en este momento tiene alguna respuesta a la revisión de aquel entonces? Porque tampoco son 50 años, oiga, son 8 años, ¿no? Yo tengo en mis manos, en este momento no lo tengo aquí a la mano, pero lo puedo conseguir en unos minutos. Tengo el análisis de cómo se fueron retirando esos 20 millones de pesos. Ah, qué interesante. Fue ya lo tengo. Fue en el mes de noviembre. Sí. ¿De noviembre del 2011? Sí, de 2011. Permítame. Sí, aquí le espero, no se preocupe, ¿eh? Aquí tenemos toda la paciencia para escuchar. Todo inició el 30 de diciembre de 2011. 30 de diciembre. Ahí se registró el depósito por demanda de Telmex de 20,556,000 pesos. Sí. Ahí fue donde Telmex hizo el depósito, y posterior a esa fecha, el mismo 30, se hicieron algunos retiros de ese dinero. Sí. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retiros.
8 retiros. Ajá, para completar la cantidad de 17,066,373 pesos con 38 centavos. Eso fue lo que se retiró en un solo día. En un Con solo día, diferentes, 8 retiros. en diferentes exhibiciones, sí. Oiga, ¿y quién hizo los retiros? ¿No? Esta información es del OSEM y esta revisión se hizo en términos del 1 de febrero de 2016 al 25 de abril de 2016. Es cuando se obtuvo esa información. Es decir, en la época en que estaba Fernando Vaz. Sí. Al frente del OSFE. Desconozco, perdón. Sí, estaba al frente del OSFE, pero es muy interesante que, es decir, un día después de que deposita la fianza Telmex. Fue el mismo día, señor. El mismo día hacen el retiro. Así es. ¿Qué tal? O sea, ya estaban listos para retirar el dinero y desaparecer. Sí. Fue el mismo día. Aquí me marca, según el informe del OSEM, me marca que se registró el depósito por demanda de Telmex el 30 de diciembre de 2011 y el mismo 30 de diciembre hay 8 retiros. 8 retiros. Oiga, y a ver, y para ejercer ese dinero se supone que tiene que haber una consulta ante Cabildo, entendería que serían las cosas así, ¿sí? Y no por una medida parcial del presidente en turno que era Gerardo Colín. Sí. Tenía que consultar con Cabildo, tendría que haber un acta de Cabildo donde dijera que entró ese dinero y que se usó para algo. Pues sí, de hecho hay un acta de Cabildo, pero de esa información, si me permite, para ser más exacto, dársela en una segunda entrevista. Sí, por supuesto, claro. Eso sería muy sustancial, lo cual no voy a decir que no responsabiliza a la administración actual, porque no sé qué tanto le acusen a usted por omisión que se haya dado la situación así. Sí, se me está acusando de omisión, de inejecución de resolución. Sí. Sin embargo, cuando a mí me entregaron la administración, ese caso ya venía completamente perdido. A mí me lo informaron el día 2 de enero de este año. También quisiera hacer mención que hay una demanda que se interpuso, pero no se le dio seguimiento. O sea, realmente no hubo un seguimiento correcto para este tema y pues cuando me lo entregan fue en una etapa ya bastante crítica. ¿Usted no salió a denunciar a los 2, 3 o 5 días, ya como alcaldesa no salió a denunciar que había este problema en Amanalco de Becerra? No, sin embargo, sí estuve respondiendo todas las requisiciones o todas las notificaciones que nos hacían llegar de parte del tribunal. ¿Las administraciones anteriores eran de un solo partido? ¿Era del PRI desde el 2011 hasta que llegó usted? No. ¿No? En 2011 fue Gerardo Colín. ¿De qué partido? PRI, del PRI. Rafael Mercado también en 2012-2015. Fue PRI también, y de 2015 a 2018 fue PT. Ah, ¿fue el PT? Sí. ¿Y quién fue el alcalde anterior? Raúl Quintero Bustamante. Raúl Quintero Bustamante, quien también fue absolutamente omiso en el tema. Le daba contestaciones, pero realmente no, una resolución así como ahora se pretende dar, no. Oiga, pues yo creo que por lo menos van a tener que ser citados los más recientes alcaldes, empezando por el señor Gerardo Colín Guadarrama. Tiene que dar una explicación amplísima de ese dinero. Pues yo creo que es lo menos que merece la ciudadanía, porque son, al final del día, bueno, es la parte más afectada, ¿no? Porque aunque fuera únicamente pagar la suerte principal, imagínese llegar a una comunidad y decirle que no le vamos a poder hacer un camino alumbrado o un aula, etcétera, porque vamos a pagar una deuda que ellos no generaron. Oiga, Emma, ¿y usted no ha buscado directamente, yo sé que al gobierno del estado aquí, usted es de Morena, llegó por Morena? Sí. ¿Y antes era del PRD o de qué partido? Del PRD. Ah, del pero PRD. Vamos. Desde los inicios de Morena estoy en el partido. Ya, es decir, usted se ha mantenido en esa parte, PRD y luego con Morena. Oiga,
Y no si recurre al gobierno del Estado, yo creo que al gobierno del Estado le interesa poco. Si fuera alcalde priista, pues a lo mejor ya hubiesen metido la mano. Pero, ¿y no ha buscado usted directamente al presidente López Obrador para que le ayude? Slim es amigo de López Obrador. López Obrador ayer o antier le entregó una medalla a ser uno de los ingenieros o arquitectos más brillantes que hay en este país. Viene en la portada del Reforma. ¿Por qué no va y busca al presidente al Palacio de Gobierno y le dice a su amigo Slim, vamos, 55 millones para Slim es como quitarle un perro, digo, un pelo a uno de sus perros, ¿no? Mire, esa vía se está buscando para la próxima semana. Sí, pues yo creo que es lo mejor que se podría hacer. Sí, de hecho ya es inevitable. Esta semana se va a buscar un acercamiento con el presidente de la República, Sí. pero dicho sea de paso, él ya tiene conocimiento de este tema, porque yo bueno. se lo hice saber hace ya varios meses. Sí, además no estaría nada mal que todos los alcaldes de Morena en el Estado de México contabilizaran qué deuda tiene Telmex con todos los municipios que hoy gobierna Morena y donde están instalados todos los postes de Telmex y no han pagado por eso, por el uso del suelo. 56 municipios Pues- gobernados por Morena. Pues nada más échele cuentas de lo que debe Los mismos que Telmex. están dispuestos a unirse y a solidarizarse claro. con Amanal. Claro, sí, yo lo platicaba con mi compañera Veneranda Mendoza de que esa podría ser una táctica en donde salgan todos a decirle a Slim cuánto debe de su empresa por el uso del suelo de manera indebida y sin pedir permiso y sin nada, tal cual. Hay una información que no tengo a la mano, pero lo mencionó uno de los periodistas en la rueda de prensa el día jueves Sí, pasado, sí, donde mencionó que a la empresa Telmex en un solo año, en 2016, se le condonaron miles de millones de Sí. pesos en impuestos. sí, sí. Entonces yo no veo por qué ensañarse tanto con un municipio Así con tan es. pocos recursos cuando él tiene un poderío basado en un servicio que ha otorgado a todo México. Sí, y además de una empresa que ya no debería llamarse Telmex, no tiene nada que ver, Teléfonos de México, pues Absolutamente no son de México. deberían de ser Telcarso o Teleslim o algo así, pero no son de México. Antes eran de México. Entonces, quizá la importancia también aquí, Emma, para la gente que vive en Amanalco y Becerra, que son cerca de 24,000 habitantes, muy cerca a Valle de Bravo, que colinda con Valle de Bravo, si no mal recuerdo. Muy cercano. Así es, tal cual. Es que usted no va a dejar la presidencia por una situación de esta naturaleza. A mí me parece ridículo que un juez tenga facultades para poder destituir a alguien que fue votado. Yo le diré una cosa, si mi cargo corresponde a la deuda que tiene mi municipio o tiene el ayuntamiento, y si con eso se saldara la deuda, denlo por hecho que no lo dudaría ni un segundo. Claro, si por eso va a supuesto. liberar a mi municipio de deudas, adelante. Usted deja de ser alcaldesa, pero los que se llevaron el dinero tendrán que responder también. Ya la ley se encargará. Pues debería de ser un gran ejemplo, que se haga una investigación completa de una situación como esta, que me parece tan delicada para un municipio que debería de estar en otras condiciones, por lo hermoso que es, por la colindancia que tiene con Valle de Bravo y porque la gente que vive ahí, pues digamos que no se la pasa nada mal, Emma. Amanalco no únicamente es un municipio pequeño, y muchos municipios, inclusive la Ciudad de México, deberían de conocer a Amanalco, Sí. porque Amanalco es proveedor de agua Sí, a la Ciudad de México y zona conurbada. sí. Tenemos 22,000 hectáreas en Amanalco, 17,000 de ellas son de bosques. De bosques, sí. certificados ante la SC, Sí. bosques que son perfectamente bien cuidados por los ejidatarios del municipio y por toda la ciudadanía. Sí. Eso nos lleva a tener poco más de 435 manantiales registrados y proveemos de agua en un 60% a la presa de Valle de Bravo, con la cual fomentan su turismo. También proveemos el 30% del sistema Cutzamala. Entonces, Amanalco no es un Amanalco como tal vez muchos otros, con todo respeto lo digo. Sí, claro. Amanalco Sí, es un municipio, una zona, área natural protegida. Sí. Estamos privilegiados por este servicio, pero no ha sido por obra de la casualidad.
sino que ha sido un cuidado estricto que hemos tenido como ciudadanos amanalquenses. Y la cabecera es muy bonita además, donde están los portales. Es correcto. Que se puede desayunar, comer ahí, pasarse una tarde maravillosa y no tan ajetreada como en Valle de Bravo. Nosotros estamos en vías de desarrollar un proyecto ecoturístico, sí, que también tenemos con el gobierno del estado en conjunto, con quien, dicho sea de paso, ha habido buena relación, buena cordialidad, pero sí tenemos ahorita como meta principal es liberar de deudas al municipio, porque claro, no es la única deuda. También tenemos otro adeudo de pago de ISR, de también, impuestos, de sí. 13 millones de pesos, laudos laborales. Entonces, el municipio está hundido en deuda. Qué cosa, Entonces, qué tristeza. El tema de Telmex pues es el más urgente, sin embargo no es el único. Oiga, ¿y cómo le fue a usted con el FEFOM? 100% FEFOM. Usted cumplió perfectamente con todo lo... Con el 100%. ¿Cuánto le llegó de recurso, Emma? Casi 34 millones. Ah, pues muy bien. Por tener todos sus documentos en orden, entonces. Nos aplicamos, trabajamos, cumplimos con todos los requerimientos y sí lo logramos. No, pues qué bien. Pues yo le deseo, y se lo digo en los mejores términos, a mí lo que menos me importa es qué partido político representen y estas cosas, sino porque Amanalco de Becerra es un lugar bellísimo para que estuviese en condiciones diferentes, para darle otra calidad de vida a sus propios habitantes también. Es correcto. Yo creo que el tema de los partidos políticos en este momento queda de más, puesto que de afectar a nuestro municipio no únicamente se afectaría a simpatizantes del verde, rojo, morado, sino claro, a todos los ciudadanos y no considero justo que paguen los ciudadanos un adeudo que ellos no propiciaron, que ellos no generaron. ¿Cuándo me da la segunda entrevista para saber cómo va precisamente el tema de la documentación? O si llega a venir para Toluca o a Metepec, le invito directamente aquí a la cabina y platicamos. Con todo gusto. Bueno. Con todo gusto. Yo voy a estar en Toluca el día jueves. Ah, muy bien, pues nos tratamos de poner de acuerdo entonces, Emma, por favor. Estoy a sus órdenes. Le aprecio la amabilidad de tomarnos la llamada y también la explicación amplia que nos ha dado del caso. Muchas gracias, un saludo a toda su audiencia. Gracias, buenas tardes y que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues es la alcaldesa Emma Colín Guadarrama, que habría que aclarar, no es pariente en lo absoluto ni de Gerardo ni de María Mercedes Colín. Hay mucha gente de apellido Colín y Guadarrama en ese lugar, en ese municipio, porque es pequeño, pero también hay muchos Colín Guadarrama hacia Valle de Bravo, por ejemplo. También es una parte así. Y le digo algo, se lo paso por ahí. Luego hay gente que no encuentra dónde hospedarse el fin de semana en Valle de Bravo. Tantitito que suban unos 15 minutos y encuentra buenos lugares en Amanalco de Becerra. Baratitos, muy bien ubicados, con muy buena comida también. Y es una zona muy boscosa. Un lugar hermosísimo, es decir, para tomarse unas vacaciones ahí de una semana. Le gusta caminar, pasársela bien. Es un buen lugar y además económico. Cerca, además. ¿No lo conoces, Rafa? ¿Sí? Sí lo conoces. Bueno, vamos entonces con un corte agradeciendo a Helen Delgado, a Juli Juárez, que estén con nosotros en la plataforma de Comunicadores MX y que no se les olvide suscribirse, por ejemplo, darnos el like, pues es importante en todo caso, y que compartan, si comparten, aunque no opinen o algo así, pero comparten, pues nos ayudan mucho con la plataforma de Comunicadores MX. Vamos con una pausa cuando son las 13 horas con 52 minutos, 8 minutos para que den ya las 2 de la tarde. Gracias a la asistencia de miles de lectores y a la participación de más de 20 escritores y 200 editoriales, la Feria del Libro Nesa 2019 concluyó con éxito con el anuncio por parte del director de Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, de que el próximo año llegará a Nezahualcóyotl la Estrategia Nacional de la Lectura con el Librobús, el cual, además de ofrecer diversas colecciones de libros a costos accesibles, llevará con los apoyos del gobierno municipal actividades culturales y literarias a las calles y colonias del municipio, informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa
García. El presidente municipal indicó que durante 2020 también se fortalecerá el programa Literatura Siempre Alerta, el cual es el único en su tipo al incluir el hábito de la lectura entre los elementos de la policía municipal, en un afán de impulsar su preparación y al mismo tiempo sensibilizarlos sobre la condición humana y la importancia de su labor para el desarrollo de la sociedad, pues el dotar a los policías de mayores conocimientos culturales también garantiza de algún modo un mejor trato a la ciudadanía de su parte. Agradeció a la Brigada para Leer en Libertad el haber contribuido a la realización de la Feria de Libronesa 2019, la cual más que un evento literario fue un espacio para la reflexión, el debate, el análisis de la historia y la lectura ideal para quienes han cautivado el gusto por leer y para quienes inician la aventura de la lectura por primera vez. Las 13 horas con 55 minutos. Veneranda Mendoza, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. Por decisión de la legislatura local, será causal de rescisión de contrato ejercer acoso laboral en los espacios de trabajo del sector público estatal. Esto tras ser avaladas por unanimidad del Pleno reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios, en la entidad. La iniciativa fue promovida por el perredista Omar Ortega, quien precisó que esta conducta es la que se presenta dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a una persona, con el fin de excluirla de la organización o satisfacer una necesidad que suele presentar el hostigador. Además, se puede configurar cuando se agrede, controla o destruye a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, en contra de algún empleado o incluso del jefe mismo. El acoso laboral también se configura cuando se excluye totalmente de cualquier trabajo asignado a la víctima, cuando se le agrede verbalmente o se le asigna una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar y cualquier otra conducta similar o análoga que atente contra la dignidad del trabajador. Conforme a la modificación, el acoso laboral se clasifica en 3 niveles conforme al sujeto activo. Es horizontal cuando se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo. Los sujetos activo y pasivo tienen la misma jerarquía ocupacional. También puede ser vertical descendente cuando ocurre por un superior jerárquico de la víctima. O vertical ascendente, este ocurre en menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado. La reforma, plantea el dictamen, es congruente con las disposiciones constitucionales de respeto al derecho humano a la dignidad, prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. Entonces, a través de esta reforma, Luis Auditorio, el acosador puede ser ya removido de su trabajo en caso de que incurra en presión a alguno de sus compañeros, de sus subalternos o incluso del jefe, Luis. Bueno, pues aquí resulta muy interesante, Veneranda, el hecho de que la gente tenga valor para presentar las denuncias. Definitivamente, porque a veces temen a perder su trabajo, ¿no? Sí, que esa es la parte donde pues quien tiene el poder, en todo caso, pues es quien genera ese tipo de actitudes tan
tan poco agradables, ¿verdad? Sí, generalmente Tan inútiles, ocurre. tan nefastas. Y la otra es que hay que esta reforma se tiene que fortalecer con también el fortalecimiento, valga la redundancia, de la cultura de la denuncia. Sí, parte, te iba yo a comentar, es que me quedé con otra idea también, pero reitero, parte de esto tiene que ver con el hecho de que a partir de algún tipo de denuncia, como se viene dado, por ejemplo, dentro de la universidad, ese tipo de acosos, en la propia legislatura, también se consoliden tal cual los despidos, ¿verdad? Sí, y bueno, la otra también es que quien jerárquicamente está encima incluso de los jefes no proteja a sus inmediatos colaboradores. Sí. Oye, la parte donde me quedé pensando fue esto de cómo lo explicaron, que sea vertical y luego horizontal, para arriba y para abajo. ¿Cómo está esa parte? Sí, bueno, cuando es son de la misma jerarquía, es decir, puede darse entre empleados del mismo nivel jerárquico, bueno, en este caso es horizontal, vertical, déjame encontrar los términos, vertical ascendente, bueno, es cuando se da del acosador hacia el jefe. Sí. Que me parece que de hecho los diputados reconocieron que ocurre con poca frecuencia, y el otro es vertical descendente, cuando ocurre del jefe hacia sus subalternos. Bueno, para que quede claro entonces, yo creo que sería interesante que por lo menos lo subieran en Facebook, ¿verdad? ¿Cómo se da eso? Para entenderle, para que se vea tal cual, o pues a lo mejor editar algún tipo de póster o algo así, que se ubique en las puertas, en las entradas de las oficinas, Veneranda. Sí, sin duda. Y bueno, la mala noticia es que esta ley solamente aplica entre la burocracia estatal, porque bueno, la otra es que se lleve a efecto en todos los ámbitos, es decir, también a las empresas, ¿no? Sí, bueno, eso ya sería en otros términos, aunque ya es un buen paso el que, por lo menos dentro de la estructura, bueno, estatal y que implica lo municipal, por supuesto. Sí, claro, estamos hablando del orden público. Sí, del orden público, estado y municipios, tal cual. Así es, y bueno, organismos autónomos también, ¿no? Los autónomos que también ahí se dan, pero en serio, ¿verdad? Se dan las cosas. ¿Cuánta gente te llega a comentar? Es que si no hago esto, no me van a cumplir, si no lo otro. En fin, esto tiene que ver con la capacidad de denuncia que se tenga, o con el valor para denunciar en todo caso, no la capacidad, sino la actitud para denunciar, Veneranda. Así es, aunque de entrada pues parece un avance, ¿no? Sí, creo que sí lo es, de alguna manera. ¿Algo más? Por ahora es todo, y nada más comentar que el día de hoy no hubo sesión plenaria. A partir de la entrada de la actual legislatura, generalmente los diputados en periodo ordinario tenían por hábito sesionar los días martes y jueves, y bueno, ahora derivado de este puente del 20 de noviembre, pues habrá sesión hasta el jueves próximo. Hasta el jueves entonces. Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes entonces. Claro que sí. Gracias, Veneranda, buenas tardes y buen provecho. Excelente tarde, igualmente. Las 14:02. Le quería yo, ya te envié a Alejandra por ahí esto que dijo George Carlin, y que me parece que le da en el clavo, pero perfecto, era lo que le quería compartir hace rato y no lo encontraba, o los ojos no me lo permitían ver, por ser tan severo. Ya está ahí, para poderlo, ya lo leo, ya. Fíjese, dice: tarde o temprano las personas van a entender que al gobierno no le importa las personas en lo absoluto. Al gobierno no le importas tú, ni tus hijos, ni tus derechos, ni tu bienestar, ni tu seguridad. Simplemente no les importas. El único interés que tiene el gobierno es en mantener y expandir su poder. A eso me refería con el tema del accidente en la carretera a Pachuca, de la Ciudad de México a Pachuca, a la altura de Catepec. Es contundente. En los teléfonos celulares, pues si le voltean se va a ver la letra, yo creo que un poco más grande, y me preocupa cuando digo el tema de los celulares, es porque estaba leyendo que en
no poco tiempo, calculan que a lo mejor puedan ser hasta 2 o 3 años máximo así. Las propias maquinitas como esta, tablets, para no dar marcas, tablets, también estarán casi descontinuadas. Y las propias computadoras, porque los teléfonos están asumiendo todo el trabajo. El teléfono que se conecta a una pantalla de televisión y ahí se puede trabajar en el teclado. El teclado que se puede conectar Bluetooth al teléfono y entonces ahí se escribe. Entonces, quienes amablemente nos siguen en la plataforma, tenemos que crecer las tipografías de todo, el nombre de los programas, el nombre de los conductores, lo que aparece, porque en un teléfono así, pues cómo se va a ver de inmediato. Yo ahí alcanzo a ver con las gafas, con los lentes, lo que estamos publicando. Pero ya más chico, Rafa, podrás ver, las letras están en blanco, el fondo es negro, pero podríamos decir que las letras están en una tipografía gorda, es decir, en negritas, un Times Roman en negras, por decirlo así, cargado, y es como si se lee. Así es muy cómodo. Pero si nos vamos a otro tipo de publicación, pues entonces ya se deja de ver. Entonces hay que trabajar ahora para este tamaño, más o menos. Porque la mayoría creo que trae el teléfono todavía un poquito más chico. Entonces hay que crecer las tipografías de todo en lo absoluto. Y si no, los audios tienen que ser muy buenos para que la gente diga, a ver, le subo o me pongo el audífono y estoy escuchando un programa que me interesa, porque aquí se lo digo sinceramente, aquí lo de menos es que uno aparezca o no a cuadro, igual puede aparecer lo que sea. Diría yo, ponemos una paloma mensajera y estaría mejor que estar apareciendo uno a cuadro. Lo digo con toda sinceridad, tal cual yo preferiría que aparecieran otras imágenes que estar uno a cuadro, porque de lo que se trata aquí, lo interesante es la información, el análisis que se hace, lo que se escuche. No si uno mueve o no las manos, aquí no hay uso de maquillaje, no hay nada de ese protocolo, que para quien lo tiene, para quien lo hace por su ambiente, pues es muy respetable. Aquí no. Aquí lo importante es lo que se dice. El de Vaya País que le estamos dejando a Chabelo, sí, también se me lo hicieron llegar el día de hoy. Por ejemplo, esa tipografía, tiene que ser en grande, porque en un chiquiteléfono, a ver, pues, a ver, ahí te voy. Vamos, si seguimos platicando el tema, ahí te voy, Rafa. Ahí te voy. Entonces ya vemos cómo se ve. Aquí estoy ya, a ver. Estará apareciendo uno a cuadro. Lo digo con toda sinceridad. Pues más o menos, pero sí está chico. Hay que voltearlo así, pues ahí ya crece. Es la sugerencia, ¿no? Que sea en horizontal el teléfono y en vertical, pues es como se ven los comentarios. Horizontal y vertical. Bueno, seguramente que las generaciones muy anteriores a su servidor tienen esto, pero más claro. Para mi generación y quizá la anterior, pues es importante quizá una orientación de la manera como podemos convivir y compartir a través de lo que hoy se ve, y es en el 80% a través de celulares, tal cual. Entonces hay que trabajar para los celulares, ya ni para las tabletas y menos para las computadoras. Raro quien está en una computadora escuchando un programa, es los teléfonos, tal cual. Y es lo que sigue, además. Mari Carmen Nepomuceno, muchas gracias. Susana, que sigue viéndonos, ya lo dije. La gente de casa también, muchísimas gracias. ¿Con qué seguimos o ya concluimos el día de hoy? Los audios, a ver. Recuerde usted que estamos en el tema de la Guardia Nacional dentro de Metepec, de un jardín rodeado de escuelas y de casas habitación que, desde mi punto de vista, es absolutamente ridículo. Nuestros invitados que estuvieron aquí la semana pasada, las profesionistas y amas de casa,
expresaron lo que está sucediendo ahí y la falta de atención directa por parte de Gabriela Gamboa insisto, de reconocer que es una mala propuesta y ya. Reconocer que es una mala propuesta y ya, porque si nos vamos a la parte muy sustancial de esto, le solicitaría, si lo quieren tomar por aquí o los busco otra vez al rato, ¿por qué no nos mandan el convenio que tuvieron y donde está firmado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, y la alcaldesa, si es en los términos y el protocolo que debe de seguir el hecho de que se instale la Guardia Nacional ahí? No a través de la Sedena. La Guardia Nacional no pertenece a Sedena, pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí lo interesante, como lo mencioné, es hay un documento explícito, claro y contundente que muestre que el propio secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal tuvo un acuerdo tanto con el Estado, pero estamos hablando del municipio que tiene autonomía, según el 115 constitucional, para haber determinado que ahí se debe de instalar la Guardia Nacional. ¿Se siguió un protocolo tal cual, como debe ser, o es un acuerdo del jefe de zona de la Guardia Nacional con la alcaldesa y aprobado a través de Cabildo? ¿Es así el protocolo o cómo es el protocolo? ¿Nos podrían dar una lección o una clase u orientar por dónde ve el protocolo? Son las preguntas que yo tengo y lo expresé desde la ocasión pasada. Si no es así, ¿cómo? A ver, un jefe de zona de la Guardia Nacional llega y ve un lugar y dice, pues aquí se me antoja. Pues vamos a hablar con el alcalde. Y nos ponemos de acuerdo con el Cabildo. Y ya nos instalamos a todo dar. ¿En serio puede ser así? ¿Por antojo de alguien o por capricho de alguien? ¿O con el conocimiento tal cual? ¿O están aprovechando los vacíos del marco legal de la Guardia Nacional y su decreto de creación? ¿Se está aprovechando esa parte? Por eso yo también invito a la gente de Metepec, al director de Gobernación o al síndico, a que vengan y platiquemos y expliquen cómo está la situación y cómo se dio esto de, pues si queremos la Guardia Nacional dentro de esa zona, caray. Si hay algunos otros lugares donde sí se puede instalar y es bastante viable que sí se instale y sin ningún problema. Es decir, una necedad, un capricho y hoy un no reconocimiento a un error. Y la pregunta es, y la vuelvo a hacer, ¿así se comportan quienes llegaron por Morena, la Cuarta Transformación? ¿Así se comportan vilipendiando a la propia población, no recibiéndolos, no escuchando y queriendo imponer una razón como si fueran de otros partidos políticos y un comportamiento que pues sería lo más normal? Si así lo determinara el PRI gobernando ahí, normal. Si lo determinara el PAN, normal. Si fuera el PT, pues quizá también sería normal. Nada más que resulta que llegó alguien que dijo que es de Morena y nosotros no vemos una estrategia diferente de convivencia, de retroalimentación con la población, sino vilipendio, escarnio, desgaste, un choque de trenes con la población. Y además, pues son hogares, casas las que existen ahí, un jardín, entonces una imposición desde mi punto de vista absurdo. Si yo no tengo la razón, igual aquí está el derecho de réplica, para platicarlo, para generar una ronda de soluciones, que creo que sería lo más apropiado. Bueno, nos enteramos, porque así nos lo dijeron, que hubo 2 regidores de Metepec que se abstuvieron del voto para aprobar la Guardia Nacional o no dentro del territorio municipal. Y reitero, ¿ese es el protocolo que se debe de seguir o solamente es una pequeña parte del protocolo? El 9º regidor del PRI, Alejandro Rodrigo Falcón Pérez. ¿Lo tenemos primero? ¿Sí? A ver, escuchamos entonces. Me preocupa la premura con la que vamos a votar un asunto tan trascendental para el municipio.
que apenas hace 2 horas nos hayan proporcionado información sobre este punto, sobre todo porque en sesiones anteriores ya habíamos pedido información al respecto para que cuando se presentara el tema a discusión contáramos con elementos suficientes para deliberar con absoluta responsabilidad y conociendo pros y contras sobre el tema. Lamento que no haya sido así. Como autoridades, nuestra obligación es buscar las mejores soluciones, aquellas que concilien un derecho con otro, no que los confronten. Metepec, compañeros, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 que nosotros aprobamos, solo cuenta con 31 parques, con una extensión de poco más de 660,000 metros cuadrados, los cuales son insuficientes para los cerca de 230,000 habitantes de nuestro municipio. El propio Plan de Desarrollo Municipal señala que a cada habitante le corresponden 1.87 metros cuadrados, cifra por demás inferior a la recomendada por la hoy Secretaría de Bienestar y por la OMS, que señala como proporción mínima 9 metros cuadrados por habitante y como óptima entre 10 y 15 metros cuadrados. Es decir, tenemos un evidente déficit de espacios públicos y aún con este dato preocupante se pretende quitar 1 hectárea de espacio público a la ciudadanía. Además, los espacios de convivencia deben ser parte de una estrategia integral e inteligente de combate a la inseguridad. Estoy a favor de la llegada de la Guardia Nacional a Metepec, bienvenida, pero les hago una pregunta, compañeros. ¿Tenemos la necesidad de enfrentar esta demanda disminuyendo nuestros espacios públicos? Honestamente no lo creo. Debemos buscar otros espacios en donde podamos ofrecerle un lugar digno a nuestra Guardia Nacional, espacios que no representen una afectación a nuestras familias de Metepec. En este tema, faltó comunicación del gobierno municipal con la sociedad civil, explicar las ventajas y desventajas de instalar la Guardia Nacional en el Parque de la Pila. Que quede claro, estoy a favor de que los elementos de la Guardia Nacional tengan las mejores condiciones de trabajo en nuestro municipio, pero no a favor de que se afecte un espacio público. En ese tenor será el sentido de mi voto. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que queda bastante clara la postura y elementos. Lo que no sé es por qué se abstuvo. ¿Por qué no dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la instalación? La instalación, el que venga la Guardia Nacional, ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, que si hace falta la Guardia Nacional después de lo que sucedió en un antro de Metepec donde fueron vandalizados 40 automóviles por quién sabe quién, por qué tipo de bandas se metió ahí y generó esta situación de romperle cristales a 40 autos y robar lo que había dentro, que estuvo perfectamente planeado lo que sucedió ahí. Bueno, yo no creo que se requiera la Guardia Nacional metida en un jardín para salir a hacer un operativo que en tanques, en helicóptero y todo esto, pues es totalmente ridículo. También, si se requiere más policía en esta zona de la Pilita, que no hay una buena policía en Metepec o un grupo especial que llegue realmente a cuidar y a cumplir con su responsabilidad de proteger a la población en general y no precisamente la Guardia Nacional. Después viene la 12ª regidora del PRI, María del Carmen Camacho Lira, también con su postura al respecto. La tenemos. El punto que hoy estamos tratando nos exige a los integrantes del camino tener información con oportunidad para responder a la encomienda que cada vecino y vecino de nuestro municipio depositó en nosotros. La ciudadanía nos exige escuchar en su sentir, que conozcamos sus necesidades, por lo que antes de aprobar esta desincorporación debiera haber una consulta popular confiable y amplia con todos los vecinos de la zona. Estoy convencida que la mejor manera de construir es a través del diálogo y la transparencia. El espacio que ustedes proponen desincorporar para el cuartel de la Guardia Nacional está rodeado de escuelas y de una densa zona habitacional. Es por ello que hoy me pronuncio para evitar que quitemos los espacios de convivencia. Debemos sumarnos a los esfuerzos que viene realizando el gobernador del Estado de México para atender y disminuir el déficit de parques. Por ello, solicito reconsideremos la posibilidad de que la Guardia Nacional se instale en otro lugar sin afectar los pulmones de nuestro municipio y la convivencia de nuestras familias. Mi compromiso es con las mujeres y sus familias, por eso mi voto es en abstención. Me muero de risa. Mi compromiso es sin compromiso. No, pues está muy cómodo eso, ¿verdad? Qué bonito su vestido blanco que no es blanco. Pues como que mi compromiso y se abstiene.
Pues mi compromiso es que no se instale la Guardia Nacional ahí, que esté en Metepec, pero que es ridículo. María del Carmen Camacho Lira, por favor. ¿Cómo que mi compromiso es sin compromiso? No lo había oído. Y además, bueno, nada tenía que ver ahí mencionar al gobernador, ¿eh? Nada. Esta patología que se tiene de que todo parecería que el gobernador en turno lo va a solucionar cuando el actual ni le interesa solucionar nada, como ya lo hemos mencionado. Entonces, así es como se comportan algunos políticos. El noveno regidor, Alejandro Rodrigo Falcón, me parece que tiene expresiones claras y contundentes y muy bien, con mucha razón, sea del partido que sea, es del PRI, pero muy bien expresado, muy bien fundamentado. Lástima que haya dicho, me abstengo, lástima. Reitero, la parte que a lo mejor a nosotros nos corresponde o le corresponde, porque esto es una suma, en todo caso, de fundamentos o de razonamientos, es quienes han estado aquí con nosotros, yo les diría, la invitación sigue abierta a la autoridad municipal, quienes han estado aquí de la pilita, pues simple y sencillamente es tratar de encontrar o de tener el marco legal de la Guardia Nacional y a partir de qué, cómo, cuándo y por qué se instala, en dónde y bajo qué fundamento, lo que sería un cuartel de la Guardia Nacional. A partir de ahí me parece que está la esencia. Porque no sé si pudiésemos tener la postura de la alcaldesa ese día cuando se vota y que hubiesen dicho, a ver, de acuerdo al artículo que dice tas, y de acuerdo a que yo me reuní con el secretario de Seguridad Ciudadana, aquí está el representante de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que vienen a fundamentar de acuerdo al marco legal y al decreto de creación de la Guardia Nacional. Y esa parte creo que no la tenemos. Si la encontramos, pues igual la ponemos. Tal cual. Bueno, a mí me parece que será muy interesante que la señora Gamboa, la alcaldesa de Metepec, ¿por qué no sale a dar una conferencia de prensa y fundamenta el marco legal de la instalación de la Guardia Nacional en un territorio municipal? ¿Cuáles son los elementos que se deben de cumplir? Y de ahí corre. Tuvo que ver, porque está informado, ¿no?, el secretario de Seguridad Ciudadana. El jefe de zona, si así se llama, el de la Guardia Nacional, tiene esas facultades, repito y lo vuelvo a repetir, ¿existen esas facultades o no? Y sería excelente que viniera aquí el director de gobernación o el síndico o si quiere venir la alcaldesa invitada igualmente para platicarlo. No se trata aquí de confrontarse con nadie en lo absoluto, pero sí me parece que lo mejor es escuchar a la población, que es la que paga impuestos, que el puesto en donde está la alcaldesa es de elección. Vamos, no es una empresa para decir, tengo mi empresa y tengo a mis súbditos que son los regidores. Pues, ¿cómo creen? La situación no es así. No es así. Y la otra es, ¿por qué no hacen una encuesta seria y se van a dar cuenta que la gente no lo quiere? Que sí quieren a la Guardia Nacional para evitar lo que sucedió en el antro donde vandalizaron 40 automóviles, ¿sí?, o los robos que hay, ese tipo de cuestiones. Pues está perfecto. Pero ¿qué van a estar en un cuartel y entonces aprietan un botón y sale la batiseñal de la Guardia Nacional y salen todos? Ya me imagino a la gente en una emergencia, toda la gente dormida y hay una emergencia y pues ¿qué está pasando? ¿Nos están atacando aquí en la colonia o el ataque va de adentro hacia afuera? Es ridículo pues pensar en eso. A ver, ¿por qué no instalan la Guardia Nacional en el Zócalo de la ciudad de Toluca, enfrente del Palacio de Gobierno y enfrente del Palacio Municipal y enfrente de la legislatura? Y ahí sí ponen sus ferias del ejército y que para que la gente vea los camionzotes y los camioncitos y los rifles y exhibición bélica de Sedena.
pues déjenlos ahí instalados y ya. Hasta les sirve a los diputados, al gobernador, a los del Poder Judicial también. Pues ridículo pensar que hay que irse a instalar a una colonia y en un jardín. Y además, con todo lo que viene, encaprichados en que se hagan las cosas como ellos dicen, como si fuera su empresa. Es como pensar que llegan a gobernar y piensan que es su empresa. Ahora me mueven para acá y me suben para acá y me hacen para allá. En el plan de desarrollo estaba el tema también de la Guardia Nacional dentro del jardín. Pues creo que no. Entonces, aquí está el espacio abierto y lo reitero a nivel de una ronda de soluciones. Que para mí, ¿quién tiene la razón? Pues la razón la tiene la gente, en lo absoluto. Y si no es cierto, ¿por qué no vienen a fundamentar aquí cómo se instala un cuartel de la Guardia Nacional en un municipio? Eso sería lo más interesante y lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, creo que nos vamos a ir, ya nos vamos a despedir por el día de hoy. Solamente nos resta la palabra, ¿verdad? La palabra soterrar con S. Es un verbo activo transitivo. Esta palabra alude en poner o colocar debajo de la tierra alguna cosa, objeto y en pocas ocasiones a una persona muerta, en que se le conoce como sepultura. Esta acepción se dice como enterrar, guardar, ocultar o esconder algo de manera que no se vuelva a aparecer. La palabra está formada con raíces latinas y significa poner bajo tierra. Sus componentes léxicos son el prefijo sub, debajo, y terra, tierra. Por ejemplo, las autoridades anunciaron que el próximo año comenzarán las obras de soterramiento del ferrocarril. Las inundaciones se producen porque el soterramiento del arroyo no fue hecho correctamente. Hemos consultado a varios ingenieros quienes ratificaron que el soterramiento de la autovía es la mejor opción para agilizar el tráfico. Soterrado, soterrada también es utilizada en el ámbito literario y político para decir que hay algo escondido o que alguien se conduce de manera poco ético o poco ética. Sus acciones son soterradas. Sus acciones son soterradas. Por ejemplo, pues ya saben también a quién está dirigido por andar soterreando, ¿verdad? En todo caso. Y dije bien porque es verbo. No me equivoqué. Bueno, Raúl Mejía, muchas gracias por estar con nosotros. Mari Carmen Nepomuceno dice: feliz Día del Hombre a todos los hombrecitos del programa. ¿Hoy es Día del Hombre? Ni sabía yo que existía eso. ¿Le hablan, Inge? Bueno, gracias, Mari Carmen, muy amable. Alejandra Monserrat en la producción, Rafa Hernández en los controles técnicos, Omar Delgado en la asistencia, Margarito Mejía en la coordinación técnica de este espacio y de toda la plataforma de Comunicadores MX. Hoy tenemos el debut, ¿verdad? ¡Ouch! Hoy es el debut de Luis Zamora, Tiempo de Sumaem a las 5 de la tarde. Tiempo del Sumaem con Luis Zamora, y a las 6 de la tarde a Tonatiuh Eichel, Vázquez Conciencia, Genios y mucho más. Que la madrugada de hoy fue lluvia de estrellas además, pero creo que estuvo muy nublado aquí el Valle de Toluca y creo que no se logró apreciar. ¿Tenemos ya el anuncio de Luis Zamora? ¿Lo podemos ver de una vez? Bueno, el spot o la cortinilla o lo que... A ver, nos esperamos. Va a estar interesante Luis Zamora el día de hoy. Tiempo del Sumaem. Si entra o no entra. Bueno, las máquinas lo que hacen es que hay que dicen renderizar. Y entonces ya corre y entra. Eran más rápidas las máquinas de carrete abierto. Y entonces poteaba uno y rapidísimo y ya estaba. ¿Está bien, no? Bueno, pues si me dicen como qué tema puedo... ya sé. Qué triste, ¿verdad? La tranza que le hicieron a la selección de los chicos de la sub-17 en Brasil. Qué pena que el fútbol apeste hasta en ese nivel, ¿verdad? Que huela tan feo, ¿verdad? Un árbitro letón que toma decisiones absolutamente absurdas.
los chicos de 17 años llorando, tristes, ofendidos porque les robaron un campeonato del mundo. Y qué tristeza que la propia afición acepte que sean las cosas así. Los brasileños, por supuesto que no merecían ganar. México lo supo contener bastante bien, la selección. Esos chicos y ese fútbol, la verdad es que sí vale la pena comentarlo. Son chicos con grandes aspiraciones, quieren llegar a ser estrellas. Uno que otro tontuelo que ya se siente Giovanni Dos Santos o que ya se siente Maradona o Messi, y bueno, todavía ni por aquí, ¿verdad? Pero bueno, no se me olvida un tal Efraín Álvarez, creo que se llama así, que bueno, vomitable su actitud, fue el que tiró el penalti contra Holanda. Y por cierto, el VAR era controlado por un holandés. Yo creo que no fumó para estar en el nivel de lo que se requería, de no hacer trampa. El árbitro inventó un penalti. Y la otra es que, faltando 2 minutos para concluir el partido, sí hubo un penalti a favor de México en el tiro de esquina y se lo tragó el árbitro. Y se lo tragó el VAR también de manera deliberada. Es decir, le robaron un campeonato del mundo a la sub-17, que para nosotros, por lo menos para mí, son los campeones del mundo. No le queda a los brasileños tener que ganar así. Que ganen con goles, si dicen que son tan superiores a México, que ganen con goles, no con trampas. Eso es terrible, es vergonzante además. Y a unos chicos, eso es lo que más tristeza me da, ver cómo lloraban. Creo que tenía yo no sé cuánto tiempo de no ver un partido completo de fútbol, y menos de México, o de la liga de porquería esta, de MX que se llama. Pero los chicos sí me interesaba. A ver, bueno, sí, hay el gusto de ver a gente que tiene deseos, que son buenos jugadores. El portero es maravilloso, por ejemplo, también. Bueno, ellos vale la pena. Y sacar a todos los extranjeros, ya, adiós, no todos, nada más que juegue el fútbol mexicano con 2 extranjeros, se acabó. Hay que darle oportunidad a todos esos chicos, todos. Pero como no son negocio todavía, y luego, ¿cómo le hacen para la lavandería? ¿Verdad? ¿Ya está el spot? A ver. Por la libertad sindical y la justicia laboral, tiempo del Sumaem con Luis Zamora Calzada, todos los martes a partir de las 17 horas por Comunicadores MX. Por la libertad sindical y la justicia laboral, tiempo del Sumaem con Luis Zamora Calzada, todos los martes a partir de las 17 horas por Comunicadores MX. Por la libertad sindical y la justicia laboral, tiempo del Sumaem con Luis Zamora Calzada, todos los martes a partir de las 17 horas por Comunicadores MX. Pues yo diría vientos, porque se une el Sumaem a esta plataforma de Comunicadores MX. Más que bienvenidos. Y bueno, espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de análisis, con Luis Pantoja Ríos.